Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde están saliendo estos videos. Y dando gracias al Dios y Padre del Señor Jesucristo por la oportunidad y por tenernos nuevamente entre los vivos y poder hacer estos videos, porque no sabemos hasta cuándo será el día determinado y todo se acabará. Dependemos del Señor y deberíamos vivir al día a día, día a día. Cada vez que uno despierta es un milagro. Me decía un judío, uno se duerme y es como que el espíritu sale, como cuando una persona muere. Y si no regresa, pero no, estamos entre los vivos y siempre ese hálito de vida estará ahí. Y el Señor nos cuida de noche mientras descansamos, mientras dormimos. Todo sigue funcionando y nosotros no somos conscientes de eso, así que todo depende de Él. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a las personas que depositan, hacen transferencias para la obra misionera, no para mí, porque Dios me sostiene a mí. Yo no hago esto por dinero ni nada. El Señor me sostiene y es la gracia y la misericordia de Él la que me sostiene a mí. Pero hay misioneros, hay 11 misioneros que sí dependen de nosotros, que les mandemos una ofrenda mensual. Ellos cuentan con eso, no sea poco o mucho, pero una de las cosas que tenemos en la congregación nuestra es fieles, ser fieles y todos los meses entregarles, porque hay sistemas de otras iglesias que es muy diferente al nuestro. No es la prioridad, es decir, todo lo que se recoge va para los misioneros y para los gastos del templo y todas estas cosas. Pero lo nuestro sí es sagrado. Entonces ellos pueden contar con eso. Con otros sistemas que tienen las iglesias, por ejemplo, hay una urna como una alcancía con una ranura y ahí metan para la obra misionera, pero todo lo demás va para otras cosas y cada mes abren y lo que hay ahí, eso va para los misioneros, y si es que hay. Entonces ellos no pueden contar con nada. Nosotros, todo lo que se recoge, la prioridad es ellos, y yo les he dicho, a veces yo renuncio a los $35 que me dan mensuales por jardinero. No me den y párseles a ellos. Así que los que están haciendo transferencias para estos misioneros, Dios les pague, nos están ayudando y no tendremos que renunciar a ciertas cosas que nosotros también necesitamos. Así que muchas gracias y Dios bendiga esos bolsillos, esos trabajos y esa economía. Bendita sea, en el nombre de Cristo el Señor. Vamos a hablar nuevamente en cuanto al viaje o el camino, como lo quiera llamar, sin retorno, donde ya nadie ha regresado a contarnos qué encontró al otro lado. Por lo general se le dice a una persona que muere siquiera ya se fue a descansar, y solo Dios sabe qué es lo que pasa de aquí para adelante. En el capítulo 5 de 2 Corintios habla de que ausentes del cuerpo y presentes al Señor, todo creyente verdadero que ha sido creyente, bautizado, recibió el Espíritu Santo y es el templo del Espíritu Santo, llegó a ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Muere, dice, está ausente del cuerpo pero presente al Señor. Y es la esperanza que tenemos, porque la Biblia habla muchas cosas de esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra, de la manera que está establecida para los hombres y para mujeres y para jóvenes y para niños. Solo dice para los hombres, porque es el representante del género humano de todo el resto. Pero de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Y si hay un juicio que nos espera, esto es espantoso. Yo nunca he estado en un juicio de nada, pero sí
conozco de personas que han estado y están en eso, y lo primero es buscar un abogado y a invertir dinero, a buscar y hacer y a tratar de defenderse. Eso aquí, donde nosotros podemos solucionar, pero váyase a enfrentar un juicio delante de Dios donde nadie lo puede sobornar ni nada, y váyase sin un abogado que lo defienda. El creyente tiene su abogado en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, amado, ya se me olvidó, pero bueno, ya se los digo más adelante. Cuando lo recuerde, ahí se los digo. Pero tenemos abogado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, dice ese versículo, lo que no me acuerdo al principio. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado a Jesucristo el justo, y tenemos un mediador también que nos defiende. Pero el que no solucionó ese juicio aquí antes de partir, tendrá que enfrentarlo y no sabemos. Va a ser terrible estas cosas. Por eso, para eso dejó Dios la palabra, para que nos preparemos para ese encuentro con Él. Pero oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo el Señor, aquel que murió y resucitó por nosotros para podernos justificar, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 24. Murió por nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. La esperanza es tremenda para todo aquel que está entre los vivos, Señor, que puede decidir, que puede decir, yo cojo esa salvación. Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice la palabra, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si dejamos a Jesús, el abogado, el único nombre, el único camino, la puerta, la única verdad, la única vida, el único mediador, el abogado que tenemos? Y si lo dejamos, Él le dijo a los fariseos y a los escribas en el capítulo 23 de Mateo, versículo 33, razas de víbora, ¿cómo escaparéis del fuego eterno si descuidamos una salvación tan grande? Recordemos que la muerte siempre será un recordatorio para nosotros de que un día también estemos ahí, y en qué circunstancias y condiciones nos vamos a encontrar. Aprovechemos bien este tiempo que tenemos ahora entre los vivos y preparémonos, busquemos, leamos, preguntemos, hagamos algo, pero preparémonos, porque el día está cercano, el tiempo se nos está acercando. Ya de este año se nos fueron 5 meses menos que vamos a estar aquí. Y pidiendo que, como siempre, el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar leyendo en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 1, dice la palabra, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Si uno pensara y entendiera bien esto le daría a uno tranquilidad y paz, que de en medio de la aflicción es quitado el justo. Solo Dios sabe lo que, si no morimos en el día determinado y hemos muerto antes de tiempo por descuido y por exponernos al peligro y todo lo demás, como vimos hace 8 días, Dios saca de en medio de la aflicción al justo, de la aflicción, pero no hay quien piense ni entienda esto. Porque si Dios nos mostrara, si Él no nos lleva en el tiempo que Él decidió llevarnos, o si llegó el día determinado, dirá, si no me lo llevo, miren cómo hubiera sido
el futuro de esta persona, cómo hubiera terminado, y quizás le daremos más gracias a Dios por habérselos llevado que por dejarlos. Quiere es librar de más problemas y aflicciones al justo y mejor se lo lleva. Pero esto no lo entienden mucho, ni va a ser tan sencillo explicar. Porque yo hace mucho tiempo hablaba con un chileno, un anciano. Vino acá a la casa y dijo, si usted tiene una foto del niño, de ustedes, yo le puedo hacer un trabajo y colocarle el fondo que quiera. La Torre Eiffel, un río, las cataratas, lo que sea. Detrás yo lo hago como si usted estuviera allá y todo esto me habló. Y yo he tenido la costumbre de hablar la palabra de Dios a las personas con las que me encuentro. Y me puse a hablar de Cristo. Y me dijo, yo estudié teología y me gradué en teología para ser un pastor. Pero hoy soy ateo. Y le pregunté por qué. Porque dijo, no puede ser que yo tengo un hermano y una hermana menores, tenía, y murieron antes de los 30 años y sirviéndole al Señor y siendo misioneros. Y yo, que soy un hombre malo, que fumo, que hasta el bigote era amarillo de la nicotina, de tanto fumar, tomo, de todo hago, he andado casi por todo el mundo y hago lo que quiera, y era un hombre que tenía por lo menos 75, 80 años, y soy el hombre más sano. ¿Y por qué a ellos les vino unas enfermedades tremendas, a ellos dos que estaban sirviéndole al Señor y murieron? Y cuando uno no entiende eso, va a ser difícil explicar, pero Dios saca de en medio de la aflicción al justo, pero no hay quien piense en ello ni quien entienda. Como les dije al principio, que si Dios muestra cuál iría a ser el final de estos dos hermanos de este señor, él diría, bueno es Dios que se los llevó a tiempo, porque o de no hubiera sido terrible lo que les esperaba. Tenemos que dar gracias. La Biblia nos dice, den gracias por todo y en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, porque en Lamentaciones capítulo 3 dice la palabra, ¿quién será aquel que diga algo que Jehová no mandó? Que sucedió algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado, dice la palabra. Porque el pecado es el que ha traído toda esta desgracia al ser humano. No era nunca la voluntad de Dios, siempre les estoy recalcando esto. Esa no era la voluntad de Dios. Y no nos aflige voluntariamente. Y así como nos aflige, también se compadece de nuestros sufrimientos y todo lo demás por su gran misericordia. Entonces Dios saca y nos libra de cosas peores, pero no hay quien piense en ello ni quien entienda. Le vuelvo a leer y los dos versículos de Isaías 57. Pero es el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En una ocasión, una hermana de la iglesia se le enfermó la mamá, ya ancianita y todo, la llevaron al hospital y el médico dijo, ya no hay mucha esperanza aquí. Ella dijo, nos salimos a la terraza del hospital a clamarle al Señor, a clamarle, hasta que nos escuchó y se recuperó la abuela, la mamá. Se fueron muy contentos, pero de ahí en adelante se le vinieron unas enfermedades terribles y dice, y pasamos años y años clamándole al Señor para que se la llevara. Ese era el tiempo de partir.
Cuando el Señor estira la mano, ese es el tiempo de partir. No interesa cómo estemos. Pero sepamos que el Señor quiere evitarnos más problemas. Más problemas. La aflicción y más problemas. Entonces, mejor nos lleva. Ahora, pensemos los que quedamos acá. Que nos preparemos y estemos listos para partir también. Dice en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque el que muere prácticamente se le cerró el libro y ya no hay nada que hacer. Y si ya no hay esperanza, para el vivo hay esperanza. Decía un predicador, se le decía el hermano Pablo, que tenía un programa radial, escuchaba a veces un mensaje a la conciencia. Y le escuché una vez que decía, el ser humano puede vivir 40 días sin comer y sin beber agua. Eso hizo Moisés, hizo Isaías, hizo Cristo también, o Elías. Se puede vivir 1 minuto sin respirar, pero no se puede vivir 1 segundo sin esperanza. Usted entiende que cuando una persona está enferma, está en un hospital, respira, hay esperanza. Tiene esperanza. Todavía hay esto, podemos hacerle esto, llevarlo, traerlo, lo que sea, hacer, hay esperanza. Pero una vez que murió, se acabó toda esperanza. Y sin esperanza no se puede vivir, pero hay esperanza para el que está entre los vivos. Estoy en el versículo 4 de Eclesiastés capítulo 9. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni entienden, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, esto es lo que se hace debajo del sol, lo que sucede aquí en esta tierra. No arriba, sino aquí, en esta tierra. Ya, todo se acabó. No hay nada que ya se pueda hacer, porque a veces piensan que una misa, que esto, que aquella cosa le va a ayudar. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay esperanza. En los Proverbios dice, hay esperanza para el que está entre los vivos. En Proverbios capítulo 11, versículo 7, dice la Escritura, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Ya no hay nada que hacer. Y la expectación de los malos perece. Versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Pero cuando muere un hombre sin Cristo, o cualquier persona sin Cristo, dice, ya no tiene esperanza. Es algo espantoso. Aquí en Proverbios también, en el capítulo 14, versículo 32, dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Aún muerto tiene esperanza, pero el impío no. Y sin esperanza es un problema. Entendemos lo que es tener esperanza. Si yo estoy jugando un partido de fútbol, yo que fui deportista en Colombia, siempre jugando fútbol y todo, pero necesitamos empatar el partido porque vamos perdiendo. Y nos queda 1 minuto. Pero hay esperanza de que en ese minuto, en 1 minuto puede hacerse hasta 2 goles. He visto partidos así, pero una vez que pitó el árbitro, se perdió toda esperanza. Ya no hay nada que hacer. Pero para el justo, aún muerto, después de muerto, tiene esperanza.
Esto es extraordinario y mire lo que dice en el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tremenda esperanza que tenemos los que hemos creído, obedecido y hecho lo que dijo Jesucristo. Él, después que murió y resucitó, le dijo a los discípulos, después de reprocharles la incredulidad, porque les dijeron, resucitó y no creían. Les reprochó esa incredulidad y les dijo, estoy hablando del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es que Cristo ya murió por nuestros pecados, de acuerdo a lo que decían las Escrituras, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y resucitó para nuestra justificación. Y esto es lo que mandó a predicar, decirle a la gente, ya Cristo pagó por usted. Ya murió, fue sepultado, resucitó para justificarlo. Y dice el versículo 16, el que crea en eso de que Cristo ya murió y pagó la deuda que usted debía. El que creyere en eso y se bautiza será salvo, mas el que no crea será condenado. Tremendo es esto. Y si alguien no ha hecho esto, yo no le digo que tiene mucha esperanza, porque esto lo habló aquel que murió y resucitó por nosotros. Y resucitó para podernos justificar, como dijo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 24. Murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él fue el que pagó la deuda. Porque Él no pecó y no debía pecar, porque la paga del pecado es muerte. Pero no pecó, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya Dios se las cobró todas, pagó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y todo. Entonces, decimos nosotros, o como dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Piense bien, estamos entre los vivos y todavía podemos hacer estas cosas. Tenemos que ver es qué dice la Escritura y prepararnos, porque hoy se está mandando a la gente a una eternidad que no sabemos dónde. El Señor dijo en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, cosas que Dios no ha dicho, pero le están diciendo a la gente. Yo era uno de los que hablaba así, pero hoy no hablo así. Esto dijo Cristo y nada más. Y cada uno tiene que ser consciente de que el día se le está acercando y no se puede dar el lujo de pensar largo, porque no sabemos. Siempre digo, y yo estoy consciente de que hoy puede ser la última charla que estemos dando aquí, pero Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando yo trabajaba acá en la fábrica, fabricando acrílicos, habían personas que nos mandaban a hacer como una tablilla así, donde se va a colocar el nombre de una persona que viene del exterior y no conoce ni sabe nada, pero va a llegar aquí al Ecuador y tiene una agarraderita ahí. Entonces, en los aeropuertos, ustedes saben que encuentra uno personas con esa tablilla y tiene el nombre de la persona que están esperando ahí. Porque si no hay nadie esperándolo, uno no conoce, no sabe de nada y todo va a ser terrible. Pero hay alguien. Y qué importante será cuando uno parta de acá, suponiendo y poniendo este ejemplo así, que de pronto uno se fue de viaje, llega al otro extremo y encuentra el nombre Miguel Vergel. Eso será lo más hermoso que uno puede. Y alguien que le dice,
véngase conmigo, vamos que es por acá. Pero el impío muere y perece su esperanza, ya se defenderá solo, porque ya lo dejó todo aquí. Separados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5. Nada. Si lo dejamos, ¿qué vamos a hacer? Esto será espantoso, irnos a una eternidad sin Cristo, con aquel que murió y resucitó y el que pagó ya el juicio que yo merecía, lo pagó. Pero si yo no reconozco ese sacrificio y el pago que Él hizo por mí, yo tendré que enfrentar ese juicio, como ya leímos. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Nosotros ya, Cristo pagó por nosotros y hemos aceptado ese juicio, ese sacrificio y ese pago por nosotros. Pero el que no, tendrá que enfrentarlo solo y solo, porque no tiene un abogado, no tiene un mediador, no tiene nadie que interceda por él. Esto es cosa seria. Y tendrá que irse a una eternidad sin Cristo y todo, porque todo lo dejó aquí. Aquí no, yo le he preguntado a gente, a personas así, murió y usted cuando muera, ¿qué piensa? ¿Para dónde se va? Dios verá para dónde me manda. No, no es así. Aquí está y aquí escogemos nosotros el sitio para donde nos queremos ir. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Ahí está, en ese versículo 16 de Marcos 16, la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Y usted escoge, ya yo escogí la salvación, creerle, bautizarme, recibir el Espíritu Santo. Hoy esto no es tan popular y cualquiera que me escuche dirá, este está muy equivocado, porque la salvación no es por obra y el bautismo nos salva y que para allá. Todo lo que yo sabía y hacía. Pero si me juzgan, juzguen al Señor, que fue el que dijo eso. Así que la salvación y la condenación están en las manos de cada persona y cada uno va a decidir qué hacer. ¿Le creo y me bautizo y soy salvo? ¿O no le creo y soy condenado? Cada uno va a decidir, pero eso tiene chance mientras está entre los vivos, mientras estamos aquí. Pero si deja perder esa oportunidad, como mucha gente que yo le hablo y me dice, no tengo tiempo. Piense, deme una horita semanal para que hablemos. No tengo tiempo. Le dije, bueno, el Señor sabe cómo sacar tiempo, cómo hacernos sacar tiempo. Puede mandar una enfermedad y tenemos tiempo para todo. Problemas y tenemos tiempo para todo. Una pandemia y tuvimos demasiado tiempo que no sabíamos qué hacer. Y por algo hay una eternidad. Demasiado tiempo para que nos lamentemos de no haber creído a Jesucristo y haber hecho lo que Él nos decía para ser salvos. Y partir de ahí con esperanza, de aquí con esperanza de que seremos guiados aún más allá de la muerte. Y para que la muerte nuestra sea estimada a los ojos de Jehová, porque en el Salmo 116, versículo 15, dice el Señor, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Esto es hermoso. Pero muere el impío y muere su esperanza. Ya no hay nada que hacer. Pensemos bien porque todavía tenemos chance de decidir. Y nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, porque necesitamos bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos.
a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentren, en mi caso Colombia. Y pedimos en este caso que yo estoy en el Ecuador, pido por el Ecuador y por nuestro presidente Daniel Noboa sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: Amén. El tiempo está en el principio y